El fantasma errante. Y ahorita estamos platicando con Ricardo, que va a iniciar una de ellas. ¿De qué se trata? Mira, esta se trata de una vivencia de lo que es las rutas de Coahuila Guerrero, río subterráneo llamado Chontacuatlán. Sí. Ese es un cruce de ríos subterráneos que hacemos los que hacemos senderismo, como la última vez les comenté. Hacemos senderismo, pero también nos dedicamos no solamente a las alturas, simplemente también nos dedicamos hacia abajo. Lo que es internarnos dentro de lo que son nuestras cuevas magistrales. Y como siempre lo he dicho, hay que pedir permiso a la madre naturaleza para poder pasar. Entonces, pues lo hacemos con todo respeto. Claro. Y les voy a decir una cosa, y a lo mejor no sé, se escuche feo, pero hay una persona que osó entrar y decir que ahí se veía la Llorona. ¿Adentro de la gruta? Sí. Nomás voy a decirles su apellido, Trejo. Ok. Para que sepan quién es. Ya, sí. Y que ahí vio la Llorona y que vio a no sé quién. Eso es mentira. Eso no es cierto. Eso no lo vivió. Eso es una cosa que sacó de la manga. Pero esta historia que les voy a comentar yo es una historia de un compañero más antiguo que yo, que allá adentro falleció haciendo un rescate. Allá adentro se siente, la experiencia es muy bonita porque pues escuchas el río, escuchas cómo ahora sí que cómo se estrella la roca con el agua y hasta te arrulla para dormir. Ajá. Hay un lugar que se llama la Fuente Monumental. Y así tal cual, eso es una fuente, pero hecha por puras gotas de agua de la gruta. Sí. Y nos quedamos a acampar en ese lugar. Bueno, a pequeño altar, porque pues obviamente pues ahí tenemos el techo, ahora sí que sobre nosotros. No hay murciélagos, no hay nada de eso. Ok. Entonces, ahí pasamos la noche y en la mañana, más aproximadamente a las 7 de la mañana, le digo a un compañero mío, oye, vamos a retroceder tantito para traer agua más arriba para que esté un poquito más, digamos, más limpia. Pero al fondo de la cueva veo la silueta de un hombre con su casco, su mochila de lo que es como cruzábamos nosotros los ríos subterráneos en ese entonces, y con su mano así de raza real me decía, nos hacía una señal que no regresáramos. Sí. Y, oye, ¿ya viste eso? No, yo no lo veo, yo sí lo estoy viendo. Ay, no manches, échale la luz. Entonces se aventaba la luz, porque usábamos en ese entonces luces tipo minero. Ajá. Con pilas de esas grandotas de las de 9 volts. Sí. Yo no lo veo, yo sí lo veo. Dice que no. ¿Sabes que no vamos por allá? Regrésate. Uh-huh. Y adelante ya habían puesto la placa de mi amigo. Es un amigo que es del grupo de los osos, de los espeleólogos de ríos subterráneos. En ese entonces, estoy hablando de hace como unos 15 años. Sí. Mm. Y pues seguimos. Son 12 kilómetros. A los 11 kilómetros yo venía con mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía 6, 7 años. Sí. Y él me decía, papá, lo que pasa, hijo, es que hay una sombra que nos está siguiendo, pero pues que dice que sigamos avanzando. O sea, le señalaba que avanzáramos. Sí. Antes de salir de los 12 kilómetros, se me apagaron todas las luces. Y me seguí yendo solamente porque entraba la luz, el haz de luz de la luna.
Esto de las luces, ¿tú lo sentiste que no era normal, que se hubieran No apagado? era normal. Yo siempre llevaba luces de reserva. Pocos luces, pilas de reserva. Ujú. Pero antes de salir nos estaba guiando la luz de la luna. Esto estoy hablando que fue en Semana Santa. Sí. Y me dice, me dijo, se apagan las luces, no te preocupes, dijo, yo sé salir. Y salimos y nos recibió la luna llena con Sí. un agradecimiento. Pero se siente ahí, cuando estás ahí se siente. No sientes ni el agua fría, no sientes nada más que el salir y dar gratificación, como siempre lo he dicho, a la naturaleza. Ok. Ahí también, saliendo de ahí, nos podemos encontrar también lo que son las grutas de Pacheco, así se les llama, Sí. y es la salida de Río Dos Bocas, San Jerónimo y Chontacuatlán. Y es donde arriba de esos dos ríos se encuentran las grutas de Cacahuamilpa Guerrero. Mm, vaya. Entonces, no es una mala experiencia, simplemente era un compañero que yo lo conocí, ya estaba grande y en un rescate ahí falleció. No, mira. ¿Y tú crees que su alma sigue penando? No es que esté penando, yo creo y siento que está resguardando a los rescatistas, Mm, porque no cualquiera puede pasar por ahí y hay que tenerle demasiado más respeto. Si arriba hay que tener respeto, abajo hay que tener más respeto. exacto. Sí, porque son personas que están cuidando, resguardando, como la historia que les conté de los guerreros aztecas. Sí. Y ahí está su placa de él. Y pues se le respeta. Bueno, yo cada vez que voy, se le respeta. Hace ya un rato que no voy, pero sí se le respeta. Ok. Y esa historia del hospital es sencilla. Estaba haciendo una guardia y tenía que sacar fotografías para hacer la justificación de que yo me encontraba en el lugar. Sí. Y pues yo me di cuenta después de que se encontraba la niña atrapada en el espejo. Bueno, en el vidrio, porque es un vidrio. Sí. Oye, pero como tú dices, era la aparición, quizá esta pequeñita que falleció, pero no tenía alguna intención negativa, ¿no? Se siente luego cuando es una entidad negativa y cuando puede ser lo que aquí nos mostraste con la niña. Así es, o sea, que tú malintenciones algo, también ellos tienen su parte reflejante. Es un espejo. O sea, tú rétalos y pues ellos te van a responder de la mejor o de la peor manera, dependiendo de cómo los trates. Así es. Entonces, si es con cordialidad y sin miedo, no va a pasar nada. Hasta agradecidos van a estar. Ok. Oye, pues muchas experiencias, Ricardo, que tú nos platicas y que seguramente tienes mucho más que compartir. Por eso siempre te invitamos a estar presente en próximas emisiones. Claro que sí, tengo muchísimas más, y son increíbles. O sea, de verdad es que creo que sí he vivido demasiado. Vaya, pues eso a nosotros nos conviene porque de esta manera podemos estar escuchando lo que has vivido. Claro que sí, Gina. Que tengas Nacho, excelente noche. Igualmente. Un abrazote también. Y pues, adelante. Si Eso usted es. me permite, yo puedo relatar todo lo que tengo de vivido. Eso nos parece muy bien, así es que vamos a estar escuchando a Ricardo en otras emisiones y te agradecemos tu participación hoy. Hola Gina y Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estuve escuchando como cada Hola. noche en que trabajo su programa. Les voy a comentar algo rapidito que todavía lo siento, lo veo y me pasa. Fíjate que mi mamá murió, como ya les había comentado, de algo inesperado. Nadie pensaba que iba a fallecer o algo así. Entonces mi mamá
pues no se quedó a ayudarme como a mis otras hermanas de enseñarles a ser mamá. Ya sabes que cuando una es mamá primeriza, pues va corriendo con mamá por consejos, por recetas, por tips, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo que como mi mamá murió en mis brazos, me dijo, perdóname, y falleció en mis brazos. Entonces me dio mucha tristeza y todo. Pasó un tiempo, como 4 o 3 meses, no recuerdo bien la fecha, y recuerdo que para una Navidad, para un 12 de diciembre, mi esposo me decía, oye flaca, ¿sabes hacer un potaje? Oye flaca, ¿sabes hacer potaje? Y yo, no, pues no sé, porque precisamente mi mamá pues no me terminó de enseñar ni nada, ¿no? Entonces lo que yo hago, pues lo hago a ojo de buen cubero, ¿no? Y recuerdo que yo dije, ay Dios mío, ¿por qué no está mi mamá para que me pueda enseñar esa receta? Pues fíjate que yo estaba durmiendo en una hamaca, yo duermo con mi esposo y al lado tenía a mi primer bebé. Y recuerdo que en mi sueño me desperté y vi a mi mamá con una bata azul cielo y blanco, que me dijo, hola hija, ¿quieres aprender a hacer potaje? Y yo le dije, sí mamá, pero yo en mi sueño sabía que ella ya estaba muerta. Y yo le pregunté, mamá, ¿de qué moriste? Y ella me dijo, no lo sé, hija, solo sé que un día tenía mucho dolor y al despertar ya no sentí el dolor y recuerdo que vi que alzó su batita, me mostró su estómago y me dijo, me señaló en donde le dolía y me dijo que un día se durmió y que cuando despertó ya no le dolía y que estaba ahí donde está ahora. No me dijo tampoco ni me describió el lugar y me dijo, pero ¿te acuerdas que te pedí perdón? Pues vine aquí y te voy a enseñar cómo hacer el potaje. Y en eso mi hijo empezó a llorar y ella lo estaba sentada a un lado de la hamaca y empezó a mecer y me dijo, atienda a tu hijo y luego regreso. Pues no me van a creer que el llanto de mi bebé me despertó y desperté con unas lágrimas porque sentí la presencia y el aroma de mi mamá. Mi esposo me ayudó, me tranquilizó porque lo tuve que levantar, no pude cambiar ni siquiera a mi hijo. Entonces mi esposo atendió a mi bebé y me dijo, duérmete, yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Y el caso es que yo recuerdo que me dormí y yo dije, pues fue un sueño, tal vez, ¿no? ¿Y qué creen? O sea, es que lo cuento y todavía me es increíble. Pues regresé y me dijo mi mamá, hija, aquí estoy en la cocina, ven. Y me regañó porque yo recuerdo que dejaba las verduras, que a veces algunas que se quedaran negritas y me dijo, hija, no estamos para desperdiciar dinero ni comida. Mira, ven acá y te voy a enseñar cómo se hace. Y me enseñó cómo la hacía. Yo dije, al despertar, yo le dije a mamá, pero no quiero que te vayas. Y ella se empezó a reír y me dijo, nunca me voy, estoy aquí pendiente de ti. Perdóname otra vez, hija. El caso es que cuando desperté, no lo hice enseguida, pasó como una semana porque tenía miedo. Sin embargo, dije, algo en mí me dijo, hazlo. Y fui, compré los ingredientes, lo hice y ese día iba a haber una reunión familiar. Y yo dije, voy a hacer potaje y todos incrédulos, pues si tú no sabes hacer el potaje, ¿no? Pues no me van a creer que lo hice tal cual me lo enseñó. Y todos mis hermanos al comer el potaje, se pusieron tristes porque recuerdo su cara que derramaron lágrimas y me dijeron, es el potaje de mamá. Y yo sí creo que ellos regresan porque mi mamá siempre la veo en sueño, siempre me dice los pendientes, a veces me dice, ella no tuvo la dicha de ver a mis gemelas, pero me dice, cuida a las niñas, cuida a las gemelitas que son hermosas. Y yo recuerdo que ella me decía, cómo me gustaría tener gemelas en la familia. Y a veces yo digo que ella me mandó las gemelas porque en mis genes no hay gemelas ni en la de mi esposo. Con decirles que fui a todos los pueblos de punto en punto con familiares y no hay genes de gemelos. Son las primeras gemelas en mi familia que hay, que son ellas. Pues es lo que quería comentarles y espero que, pues sí, ellos sí están y más cuando son tus padres o seres cercanos. Ellos ven, escuchan y hasta te dicen lo que ocultas a tus demás familias. Entonces yo creo rotundamente en ellos, que están en un mejor plano que nosotros. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Ya tenemos aquí en la línea a Pedro. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? También bien. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde el sur de California, Orange County. Perfecto, qué bueno que nos estás sintonizando y además quieres contar una experiencia. ¿De qué se trata? Es un relato que me contó mi abuelito. De hecho, ahorita está de vacaciones visitándonos y me contó unos relatos y los quise compartir con ustedes. Excelente, a ver, escuchamos.
Ok, mi abuelito es del estado de Guerrero y él vive en un poblado entre Acapulco y Chilpancingo y ahí hay mucho cerro, mucha sierra, ¿no? Sí. Y me comentó que donde él vive, como a 4 cuadras, está el panteón. Y entre el panteón y la casa de mi abuelito había una señora que vendía que vendía comida ya tarde noche. Y dice que la señora estaba con su esposo ya limpiando lo del negocio y que a lo lejos oyeron los pasos de un caballo. Y como es pueblo, pues no se les hizo raro. Así que se fue acercando el ruido de los pasos del caballo y se les paró justo enfrente de su casa. Y dice mi abuelito que la señora le comentó que era un caballo muy grande, nunca habían visto un caballo así de grande, negro, y que en el pecho tenía como lo que le ponen a los caballos, pero de plata, y que sus pies del caballo estaban, en vez de pies normales, eran como estaban cubiertos de plata. Pero quien venía montado arriba del caballo era un hombre vestido de negro y todos sus botones eran de plata con cruces hacia abajo y un sombrero. No se le miraba la cara, solo se le miraban que los ojos brillaban del quien iba montado en el caballo. Okay. O sea, no era un caballo real. No, les dio miedo porque empezaron a sentir miedo y mejor ni limpiaron y se metieron a su casa. Claro, dijeron, no, esto es mejor alejarnos. Sí. Ok. Esto pasó aquí en México y una experiencia que te contó tu abuelito, que debe tener muchas, ¿verdad? Sí, tiene bastantes. De hecho, me contó cuando él me contó tengo otro relato corto también. Sí. A ver. Me contó cuando él tenía 14 años, él tenía un vecino que se había enfermado y dijo que era una enfermedad que andaba en ese entonces que les afectaba mucho en los pulmones. Y él se había ido a la casa de su abuelita unos meses y cuando regresó, en la noche se encontró al vecino. Él iba caminando hacia su casa y se encontró a ese vecino que estaba enfermo y lo miró parado en una esquina fumando. Y cuando llegó a su casa le comentó a su mamá que había visto al vecino y le dijo que llevaba 4 meses que había fallecido. Oh, ok. Wow, 4 meses que había fallecido, ¿eh? Oye, fíjate, hablando de este tema de la muerte, ¿tú crees que una persona que ya falleció, que es tu ser querido, se pueda comunicar a través de sueños o de una aparición para darte un mensaje? Sí. Yo de hecho conté un relato creo hace un año y eso lo vivió mi hermanito de mi abuelita que acaba de fallecer hace unos meses posterior. No sé si quiera que lo relate, es muy corto. Sí, claro, adelante, porque esto nos ilustra el tema que hoy propusimos. Ok, entonces mi hermanito ahorita tiene 10 años, en ese entonces él tendrá entre 7 y 8 años, cuando mi abuelita había fallecido. Entonces, una mañana mi hermanito se levantó y fue buscando a mi mamá y le comentó que en el sueño él estaba en un cuarto solo y que había un teléfono y que ese teléfono empezó a sonar y él alzó el teléfono y era mi abuelita que ya había fallecido, pero en el sueño dice mi hermano que mi abuelita estaba viva, no había fallecido, estaba viva, y que le dijo que mi abuelito que vive en México se iba a poner enfermo, que por favor mandaran a alguien para que lo revisara, que vaya a su casa a ver si se encontraba con bien. Y ya pasó, se despertó del sueño y mi mamá pues no le tomó mucha importancia, ¿no? Porque era un niño de 7 años. Y como a la media hora que le hablan unos vecinos que habían encontrado a mi abuelito desmayado y que lo llevaron al hospital. Vaya, entonces sí fue que le dio el mensaje, ¿verdad? De lo que iba a pasar. Sí. Y al poco tiempo después le comentaron a mi mamá que mi abuelito se había puesto grave. Oh, mira.
Efectivamente, pues estos mensajes que llegan sin entender cómo es posible, quizá nos estarán todavía viendo, estarán en contacto con nosotros. Es algo que 100% no podemos concluir hasta que nos llegue ese momento, ¿verdad? Sí, no, y no tiene explicación, pero yo sí creo en eso, porque tienen como lógica, ¿no? Claro. Sí. Como un rompecabezas se van armando, y yo creo que hasta el que no cree, se duda de que a lo mejor sí es cierto. Yo por eso creo en esto. Sí, además tienes experiencia en este tipo de temas. Sí. Oye, Pedro, qué gusto saludarte y que estés aquí escuchando relatos, y vamos a continuar porque la noche aún es joven. Agradecemos tu participación. Sí, muchas gracias, y quiero mandar un saludo para todos los peludomaníacos y Adelante. a Gina y Nacho, que Gracias, bro. gracias a ustedes tenemos este programa, y bendiciones, y que sigan muchos años más. Gracias, Exacto. amigo. Bueno, es algo que les voy a platicar, algo que nos pasó a mi esposa y a mí, hará como unos 20 años, pero pues fue algo algo que nos marcó mucho, y que luego mi esposa y yo nos acordamos y platicamos. Nosotros hace 20 años adquirimos nuestra casa. Es una colonia que se llama Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Ya es una colonia muy, muy grande. Ya cuando nosotros recién llegamos, pues prácticamente era lo último. Y pues ya con el paso del tiempo se fraccionó todo, ya está muy, muy grande esa colonia. Entonces, esto que nos pasó fue un sábado para amanecer domingo, pero nos acordamos bien de la fecha porque fue para un Día del Padre, un domingo de lo del Día del Padre. Ah, ok. Entonces nosotros en la noche nos pusimos de acuerdo para ir a visitar a los papás. Entonces nosotros nos acostamos en la habitación de enfrente, la que va a dar a la calle. Hay una ventana algo pronunciada, pues está grande. Sí está algo grande la ventana que va a dar a la calle. Enfrente de la calle, en la banqueta o sobre la banqueta, hay un par de cubitos donde se sembraron unos árboles en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo daban las casas te regalaban ahí los arbolitos, los pinos. Ok. Para cuando pasó esto, pues ya había pasado un año, los pinos ya estaban grandecitos. Entonces nosotros nos acostamos. La hora no sé exactamente, nunca checamos o nunca pensamos en checar el reloj para saber la hora que era. Pero empezamos a escuchar a muchos perros, muchos perros. Como te vuelvo a repetir, pues nosotros éramos de lo último, entonces pues no había como que pues tanto animalito, pues no había tantos perros. Pero no sé de dónde salían, o no sé de dónde salieron, pero así a ladrar y ladre, como cuando, no sé, que vas en tu carro y se te pegan atrás 3-4 perritos que te están ladrando. Así nosotros nos imaginábamos, pero yo escuchaba a los puros perros, y mi esposa se despierta y me agarra la mano, me dice, ¿estás escuchando? Le digo, sí, son los perros. Me dice, no, escucha bien, y se empiezan a escuchar unas zancadas así muy fuertes, muy pronunciadas, unas zancadas muy pesadas. Sí. Entonces se empieza a emparejar con la ventana y se ve una silueta enorme, pero era de un caballo. Haz de cuenta, nosotros nos imaginamos un caballo de esos grandes, de esos caballos grandotes, creo que se llaman percherones, o le llaman sí. percherones. Sí. De esos caballos así grandotes, porque eran unas super pisadotas. Entonces se para enfrente a la casa. Nuestra casa da en contraesquina, y ahí pues está el foco. Entonces a contraluz se veía una silueta enorme, los perros ladrando como no tienen ni idea, y un viento, un aire, o sea, súper fuerte. Los arbolitos, yo pensé que los arbolitos los iba a tirar, de hecho pensamos que iba a tirar los arbolitos. Dice mi esposa, va a tirar los arbolitos el aire, porque se movían para un lado y para otro. Entonces, pues sí, se para unos segundos ahí,
y me siento en la cama, le digo a mi esposa, déjame asomarme. No te asomes, me dice, no te asomes, acuéstate. Entonces me vuelvo a recostar y empieza a caminar pues el caballo, porque pues eran caballos, se escuchaban el paso de un caballo, las pisadas de caballo. Empieza a caminar y siguen los perritos, siguen ladre y ladre y ladre. Empieza a pasar todo, empieza a retirarse el ruido, el ladrido, el aire se empieza a quitar. Mira, haz de cuenta que de un segundo para otro, como si nada hubiera pasado. Así tal cual. Entonces ya acostados nos gana el sueño. No dijimos más nada, nos dormimos. En la mañana nos alistamos, nos fuimos con mi papá, estuvimos ahí un rato y nos regresamos a mediodía. ¿Sabes qué? Por una emergencia tuvimos que regresarnos a mediodía. Cuando regresamos, estaba ahí donde te digo que está el poste de la luz, en contraesquina de la casa, una carroza fúnebre donde estaban sacando precisamente a un señor, ahí un vecino que teníamos. Entonces, pues caímos en la conclusión que era lo que le llamaban la carreta, la famosa carreta que cuando la escuchas es porque va por alguien, ¿no? Ok, la carreta de la muerte. Pero sí nos dio mucho miedo, sí nos sacamos de onda. Más bien el miedo nos dio hasta que vimos a la carroza, ¿entiendes? Ya cuando sacaron al señor y caímos en la conclusión y en eso que se dice, ¿no? De la famosa carreta de la muerte, que es cuando dicen que van por las personas. Entonces sí, eso fue lo que nos pasó. Pues sí nos sacamos mucho de onda. Sí nos sacamos mucho de onda y fue algo muy curioso. No sé si fue, ¿cómo se dice? Pues si fue coincidencia o no sé, el haber escuchado eso y al siguiente día, pues que fallece una persona, un vecino de nosotros. ¿Cómo ves, Nacho? Pues bueno, ese es un pequeño relato que quería platicar. Un saludote. Buenas noches, Gina y Nacho. Pues la verdad que esos ruidos me trajeron unos recuerdos muy desagradables, porque van 2 veces que yo recibo una llamada a mi celular donde escucho esos ruidos. La primera ocasión que me pasó fue como a las 3 de la mañana. Y cuando yo contesté la llamada y estuve con ¿quién habla? Escuchaba esos ruidos como burbujeantes, como si una persona estuviera sumergida en el agua, zumbidos y gruñidos. Colgué el teléfono y pues dije me voy a dormir, pero me quitó la tranquilidad del sueño y ya no pude dormir muy bien. La segunda ocasión que me pasó fue la que más me preocupó, más que nada me puso triste y preocupado a la vez, porque fue del celular de mi esposa. Cuando yo recibí la llamada de ella, contesto y le digo, bueno, ¿qué pasó, amor? Y empiezo a escuchar esos gruñidos y burbujeos, como si estuvieran alguien en el agua o ahogándose. Yo sentí que era como una persona que se estaba ahogando, como si hubieran caído al agua un vehículo, y me preocupé rápido porque dije, a lo mejor mi esposa tuvo un accidente. Mi esposa, para venir aquí a Ciudad del Carmen, a la ciudad donde vivimos, tiene que cruzar el puente de Zacatal, que tarda como entre 5 y 7 minutos para cruzarlo. Y yo dije, a lo mejor se cayó el autobús al agua, y me preocupé bastante, porque yo, por más que le decía bueno, no escuchaba palabra de ella. Y le colgué y le volví a marcar la llamada no entraba, y tardó como 5 minutos. Yo estaba muy preocupado, la verdad. Y cuando ya logró entrar, yo le dije, bueno, ¿estás bien, amor? ¿Estás bien? Y ella me dijo, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Estoy bien, dice, ya estamos llegando aquí a la terminal. Le digo, lo que pasa es que recibí una llamada tuya y se oía como si se hubieran caído al agua, no sé, burbujeos. Dice ella, no, si no te he llamado para nada, dice. Y le digo, ahorita que llegues, pues, le digo, vamos a checar, le digo, porque recibí una llamada tuya.
Y cuando llegó ella, checamos el teléfono y no tenía ni una llamada hacia mi número. Y la verdad sí fue algo que sí me preocupó. Llegó ella y la abracé y le dije, no, pues qué bueno que estás bien. Y ahorita que escucho esos audios sí me pone un poco nervioso. Más que nada me hizo recordar esto. Pero pues yo sé que son espíritus que se meten en la transmisión o incluso en las radios de comunicaciones, pues siempre van a haber este tipo de interferencia. Saludos para todos. Este caso que les voy a contar es un poco diferente a todo. Como les comenté, le pasó a mi abuelo en sus épocas de él cuando estaba un poco más joven. Ahora él actualmente tiene 75 años. Esto nos lo contó cuando todos sus hijos se reunían unos domingos en su casa. Ya ve que se juntan todos para celebrar algún cumpleaños, más de alguna fiestecita, ¿no? Éramos una familia muy grande y ya a las horas de la noche pues ya se ponía muy interesante en las conversaciones en la mesa. Ya todos empezaban a platicar, ponían sus puntos de vista, empezaban a contar cosas muy interesantes. Y uno de niño pues siempre se llegaba a pegar con ellos porque había esa vibración, esa sensación de cosas extrañas que cuentan ellos, ¿verdad? Obviamente eran mayores y pues lo que se contaba en esa mesa eran cosas extraordinarias para mí en ese entonces. Pero me recuerdo bastante de una que me dejó marcado, que mi abuelo contó, pues él se dedica al campo, se dedica a cultivar maíz, frijol, y pues sus tierras están un poco lejanas del pueblo ya, del pueblo donde nosotros estamos, están como a una hora y media. Y él no tiene ningún transporte, él solo tiene sus piecitos y se va de aquí hasta donde le lleven, ¿no? Pues en el transcurso de esa caminata de la casa hacia su terreno, nos comentaba en esa noche, pues dice que mientras que iba caminando desde muy temprano, porque él se iba muy temprano, ya sabe que los abuelitos de antes se iban y se despertaban bastante temprano, pues él iba. Hagan de cuenta que iba en un camino, en una recta, ¿ya? Y como era de madrugada, estaba todavía oscuro. Sí. Eran como las 5 de la mañana, 4 de la mañana aproximadamente. Él nos cuenta que iba caminando derechito, iba con su morral, su sombrero y su machete. Es lo único que llevaba. En su morral nomás llevaba su almuerzo que mi abuela le había enviado y pues no más, ¿no? Y él iba. Obviamente en ese entonces no habían teléfonos, él pues nunca tuvo un teléfono hasta ahora, pues solo un teléfono de casa nomás para contestarle a sus hijos. Y pues sin linterna ni nada, él nomás iba caminando. Y entonces en el camino ve que viene un señor ya de regreso, ¿no? En el camino en el que él iba. Y se le hizo algo extraño porque como ya es muy frecuente la ruta que él toma, ya conoce a todas las personas que bajan, que suben de sus terrenos, ¿no? Pues ya conoce la ruta de todos los que van a sus terrenos, qué horas regresan, qué horas van, ¿no? Y se le hizo un poco extraño porque él decía, ¿quién habrá ido a su terreno muy noche y ya está regresando, ¿no? ¿Qué fue a ver? O quizá le están robando su cultivo, ¿no? Eso es lo que se puso a pensar él. Pero vio que venía el señor, ¿no? Venía ya de regreso. Pero lo vio extraño porque dice que venía vestido muy formalmente. Ya cuando lo vio ya más cerquita, lo vio que venía bien formal.
O sea, venía con saco, venía con pantalón y se le hizo muy, muy extraño. Y cuando ya lo tenía más cerca, bueno, no sé si me vayan a creer los escuchantes, pero él dice que cuando el Señor pasó a la par de él, Sí. el Señor no tenía cabeza. ¿Cómo crees? El Señor no tenía cabeza. Cuando pasó a su lado, porque hagan de cuenta que como que venía el Señor y no le hizo caso, como que solo pasó directo a la par de él. Y él al ver eso, se quedó impactado, dice que se quedó inmóvil, no, se quedó en las nubes, podría decirse. Y mejor siguió caminando. Y no podía explicarse lo que vio, pues. Y cuando nos contó eso, todos nos quedamos impactados. Porque él asegura que el Señor no tenía cabeza. Solo venía caminando la figura, pues. Sí, sí. Los hombros, El cuerpo, el saco, sin el cabeza. pantalón, pero no tenía cabeza. Y como era de muy noche, o sea, era de muy madrugada, perdón, pues él ya no se fue a su terreno, dijo que nomás esperó un momento a que eso pasara y pues se regresó mejor. Y pues eso es lo que nos contó. No creo que nos haya mentido, no creo que nos haya intentado meter miedo a sus hijos, porque él era una persona de la cual no nos quería contar muchas historias de miedo porque decía que nos íbamos a espantar y no nos quería meter ese miedo, pues, porque estábamos muy, muy niños. Entonces, él tiene muchas historias. Lamentablemente, actualmente no estoy con él, pero como me gustaría Sí. que ahora precisamente que yo escucho sus programas, que me contara más historias de lo que él ha vivido para Claro. poder yo Platicarlas, contarle a todos compartirlas. por este medio, pues. Es un gusto saludarles y pues ese fue mi relato. Hasta luego. Hasta luego, luego. muchas gracias. Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Mi relato es de hace aproximadamente unos 20 años, en casa de una tía ahí en Guadalajara. Había, bueno, nosotros le decíamos el duende, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta qué era. Solamente el recuerdo es que a todos nos daba bastante miedo. Todo empieza en una ocasión que fuimos de vacaciones nosotros a visitarla, a mi tía, a mi tío tienen 5 hijos. En ese tiempo te estoy hablando de que todos eran unos niños chiquitos. El más grande tendría algunos 11 años, el más pequeño tenía meses de nacido. Y bueno, pues se daba el caso de que nos movían las cosas, se veía como que pasaban sombras pequeñas hacia los lados, fuera día, fuera noche. Pero en una ocasión, que fue cuando empezó el miedo más fuerte. En lo personal yo lo sentí muy, muy intenso. Estaba sentada yo en el comedor platicando con mi tía y con mi tío, y al fondo, ellos, bueno, para empezar, la casa era dúplex. La parte de era una casa muy grande dividida en dos. La parte de arriba la rentaban mis tíos, la parte de abajo estaba sola, ya que la persona que vivía ahí se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. Entonces, pues en esa ocasión yo estaba sentada y la ventana del último cuarto se veía desde el comedor. Cabe señalar
que detrás de esta ventana había un patio, no había absolutamente nada pues que se pudiera asomar de ahí, porque pues obviamente estaba hacia abajo, no había nada. De pronto yo empiezo a ver como la cabecita de un niño de unos 3 años más o menos. Y te digo de 3 años porque en ese tiempo yo tenía mi prima, la penúltima de mis tíos, más o menos esa edad tenía. Ellos son de cabello chinito y de ese chino así como chinos grandes, pero que tú ves el cabello y se ve como esponjadito, como algodoncito. Entonces empiezo a ver que se asoma alguien por la ventana como una especie de niño y yo me asusté. Entonces le dije, Adriana, se están asomando. Para esto mi tía volteé y me dice, ay, no me digas, ya lo viste. Y pues yo volteé y la vi con unos ojos de terror. ¿Cómo que ya lo vi? Es el niño que sale aquí, me dice, a todos nos asusta, nos da mucho miedo. No, pues yo esa noche de plano no dormí. Nos la pasamos platicando y era un miedo, una sensación tan fea. Entonces, obviamente nosotros, te estoy hablando de que al momento que movían las cosas, que se nos extraviaban y todo, pues pensábamos que eran los niños, que eran los niños de ella, mis hermanas, y resulta que en una ocasión, fue como a los 2 o 3 días de que estábamos ahí, mi tío se estaba tomando un tequila y en eso clarito vimos que pasó algo así a un lado del sillón y se llevó el tequila. Entonces nos quedamos así como que viendo los tres y el vaso de tequila no estaba, el caballito. Entonces al mucho tiempo después, nosotros pues ya nos vinimos de vacaciones, empezamos con nuestra vida normal y ellos se cambian de casa. Y platicando empezamos a contar muchas anécdotas en las que, por ejemplo, mi prima, una de las más chiquititas, platicaba sola. Le hablaban y le decían, vente a comer, y decían, es que el niño no me deja, y ella pensaba que era el bebé más pequeño o que era el otro niño, porque tiene 2 niños y 3 niñas, y todo bien extraño. Pero nosotros ahora, ya de grandes, platicamos y decimos que pues no creemos que haya sido un niño. Te voy a decir por qué. Porque para empezar, un niño, ¿para qué se iba a robar el tequila? 2, era un miedo, pero era un miedo horrible, o sea, un miedo que te lava los huesos. Y para colmo, la persona que vivía en la planta de abajo no podía estar en su casa. Se dice que ahí se ahogó un niño en un aljibe que tenía, entonces se creía que era ese niño, pero ahora platicando nosotras comentamos que pues un niño no pudo haberse quedado, porque al final de cuentas pues son angelitos, ¿no? Entonces esto era como que más allá de niños. Y lo tocamos a tema porque casa en la que ella vive, casa en la que sale algo, casa en la que se presentan cosas extrañas. De hecho, en la última casa que ella vivió, se veía como si un monje bajara las escaleras. Y me consta porque me tocó verlo. Ahora los muchachos ya son grandes, mis primos, ya 2 de ellos ya están casados. Y la esposa de uno de ellos, estábamos las 2 sentadas y clarito vimos que una sombra negra bajaba las escaleras. Entonces, de antemano sabemos que esto es algo extraño, ¿no? Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, amiga. Gracias por tu historia. Qué relatos. Bueno, es que esta noche apunta para ser de esas inolvidables, Gina. Buenas noches. Hola. Víctor desde Tabasco. Imagínense la clásica figura, digamos, de una casita de seto, de lámina. Sí. De seto es una cañita que se da mucho por acá y tejen alrededor como si fueran paredes. Y en la parte de atrás, lo clásico, su baño, y al lado del baño la batea. Y en allí es una emplanadita donde y el pozo en la parte de abajo.
Entonces es una emplanadita donde se tiende la ropa. Hay sogas donde se pone la ropa, se entreteje con la lía y con unas palancas o unos brazos de madera se suben para que estén altitas. Y el aire las vaya secando. Bueno, esto aproximadamente hace 50 años. Actualmente tengo 75. Quiere decir que pues, yo ya estaba de 25 años. Un día se levanta la familia y habían como 2 o 3 prendas en el suelo de mi hermana, que pues ella tenía entre 26, 27 años, por ahí. Sí. Bueno, pues ni modos. Hubo mucho aire y se cayeron. O no la supieron prender de la lía y se les cayó. Bueno, así. Y a los 2 o 3 días vuelve a pasar lo mismo, pero la ropa ya no estaban en el suelo, sino estaban en algunas ramas de árboles bajas por ahí. Por ahí así. Medias botadas. Y ¿y qué pasó? Pues a lo mejor una persona entró a robar y se puso nerviosa o no le dio tiempo y las dejó. Bueno, 2 o 3 días y la misma situación, un poquito más lejos, pero era pura ropa de mi hermana. En ese entonces, pues no estaban las casas pegadas con otras, sino que había bastante espacio. Y había una delegada, me acuerdo su nombre, María Betiger, una delegada de esas personas que pues, ahora sí que se la saben de todas. Y llega y le dice a mi mamá, Minelia, ¿qué pasó? Pues doña María, fíjese que pasa esto y esto. Ah, me dice, le dice a mi mamá, no te preocupes, es un duende que está enamorado de tu hija. ¡Órale! Ay, Dios mío. Sí, dice, no te preocupes, no pasa nada, dice. ¿Y qué podemos hacer? Le dice mi mamá. Mira, vamos a enchilar 2 o 3 prendas de Lenny, así se llamaba mi hermana, y las enjuaga y las enchilamos ahí y las tendemos. O sea, se hace un agua donde se le pone ahí el chile todo tamulado y pues pica el agua y revuelven esa ropa y la tienden. Y así fue como se hizo. Y efectivamente, al otro día esas 3 prendas que nada más se enchilaron, porque se tendieron junto con toda la ropa mía, de mi otro hermano, pero no, las 3 prendas de mi hermana eran las que aparecieron por ahí botadas. Y aunque nunca escuchamos nada, ni vimos nada, se supone que llegó el duende a jugar con los vestidos de mi hermana, se enchiló y pues ya no regresó. Ahí se los dejo de tarea. Órale. Un saludo a todos los peludomaniáticos. Sí. Y yo que utilizo la mano peluda para dormir como si fuera melatonina. Gracias y buenas noches. Buenas noches, mi querido amigo. Muchísimas gracias a ti. Soy Israel García. Voy a narrarles la historia que les quedé debiendo.
Pues todo ocurrió cuando yo tenía como 15 años, actualmente tengo 31, tenía 15 años y nosotros salíamos de la escuela, mi hermano y yo salíamos de la escuela, él es 3 años más joven que yo, y al llegar a la casa pues normalmente no estaban mis padres. Entonces como todos los días, era un día soleado, llegamos a la casa y él fue a la cocina a servirse un poco de agua. En ese momento nosotros vivíamos en una casa de 3 pisos y teníamos 2 perros de raza maltés que vivían en la azotea, vivían en una terraza en el 3er piso. Y cuando nosotros llegamos, pues los liberábamos, los dejábamos entrar a la casa para poder jugar con ellos, convivir a lo largo del día con los perros. Mientras mi hermano se servía agua, yo subía a sacar a los perros o a dejarlos entrar. Y sentimos en esa casa se sentía una vibra muy pesada. Desde siempre lo comentábamos con mis papás. Tú entrabas a la casa y sentías una vibra o una pesadez en los hombros como si el aire fuera más denso. Normalmente tú estabas en la casa solo viendo la tele en la sala y sentías que alguien te veía desde las escaleras. O sea, sentías miradas. Cuando era noche y uno, pues para subir a las alcobas, va apagando las luces. Sí. Tú apagabas las luces de las escaleras y sentías que alguien te perseguía o que alguien te veía desde abajo. Entonces, okay, esos sentimientos, esa parte de persecución era muy, muy seguido. Lo sentíamos mi hermano y yo, sobre todo. Mis papás sentían, ellos siempre han sido de una onda muy espiritual. Como decimos aquí en Colombia, dicen ellos, una vaina muy espiritual. Ellos siempre han creído en el más allá, en que nos están cuidando nuestros ancestros, mucho apegado a la cultura mexicana, ¿no? Pero siempre han sentido como energías. De hecho, ellos también han manejado, pues, limpias, a base de sonido, a base de humo, etcétera, en la casa, y son muy apegados a la religión, como lo somos la mayoría en México. Entonces, en ese tiempo, pues, rezábamos, a veces platicábamos con esta vibra que teníamos ahí, como que tratando de hacer algún convenio que se portara bien, etcétera, ¿no? Tratando de convivir con esta vibra. Ese día que yo saqué a los perros, bajando, normalmente los perros pues van siguiendo el paso de uno, no lo abandonan. Entonces iba bajando, viendo mis pies para no pisar a los perros, no caerme. Y llegando a la planta baja, nosotros, mi hermano y yo, vestíamos un uniforme, pantalón gris, una camisa blanca y unos zapatos negros, típico. Pero bajando al último piso, viendo al perro, yo vi con la parte de la vista periférica, la parte superior, alcancé a ver a alguien que caminaba en el pasillo de la planta baja donde terminan las escaleras, caminaba hacia la sala y daba vuelta en un muro que separaba las escaleras que íbamos bajando y la sala. Vi a alguien que daba la vuelta y al parecer el perro también lo vio, porque en cuanto terminó de bajar las escaleras dio vuelta a la derecha y lo siguió. Entonces pues mi efecto fue, si vi a alguien, dije puede ser mi primo, que era nuestro vecino en ese entonces, dije puede ser mi primo, puede ser alguien que se metió, alguien que está buscando algo. Entonces yo bajé, le di la vuelta a ese muro y no había nadie en la sala. Incluso el perro se quedó como olfateando, como buscando algo. Yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, y yo volteé, vi a mi hermano que estaba en la cocina sirviéndose agua y en ese momento había una barra con un arco muy grande y él se estaba sirviendo agua en esa barra que da hacia el pasillo. Entonces él tenía la vista completamente abierta para poder ver a cualquier persona que pudiera haber pasado por ahí. Y me dice, oye, ¿pasó alguien, cierto? Más bien yo le pregunté, oye, ¿pasó alguien, cierto? Y me dice, sí, ¿quién era? Le digo, es que no hay nadie. Dice, ¿cómo que no hay nadie? Y le digo, pues sí, no hay nadie, o sea, ¿sí lo viste? Me dice, sí. Y le digo, a ver, ¿cómo iba vestido? Me dice, iba vestido con un pantalón de mezclilla, unas botas y una camisa gris. Le digo, ¿de qué color era el pantalón de mezclilla? Azul. Y me dice, azul. Coincidía perfectamente con lo que yo vi. Unas botas, un pantalón de mezclilla y hasta ahí yo alcancé a ver. En ese momento no tuvimos miedo, más bien fue asombro.
y fue pues como que la experiencia más cercana a ver algo o alguien que no estaba ahí que hemos tenido. Pasaron los días y a las 2 semanas, estando yo solo en casa, empecé a escuchar ruidos en la parte del piso de arriba y los perros se pusieron muy incómodos. Entonces yo subí para ver qué era y como subí las escaleras muy rápido y vigilando siempre no pisar a los perros porque son como de raza pequeña, son unos malteses, yo subí muy rápido las escaleras viendo hacia el piso y me frené en seco a mitad de la escalera porque frente a mí había una bota de color café con un pantalón de mezclilla y yo sabía que yo estaba solo y esa persona iba bajando del 3er piso. A mí me dio un escalofrío horrible, sentí una pesadez horrible y mi efecto fue voltearme sin mirar hacia arriba del miedo que tenía y brincar hacia el pasillo. Brinqué hacia abajo como unos 6 escalones. No me maté, caí bien y al momento de voltear hacia arriba no había nadie. Obviamente esto me bajó el azúcar, me dio un escalofrío horrible y pues después de armar valor pues subí para ver si había alguien, etcétera. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, no había cómo alguien se pudiera meter. Después de eso ya no volvimos a ver nada, se lo contamos a mis papás. En alguna salida que mi hermano y yo hicimos, mi mamá de hecho llevó un sacerdote para bendecir la casa y esa vibra pues poco a poco se fue desvaneciendo y dejaron de pasar cosas en esa casa. Y esos son pues el relato, la primera historia, pagando la deuda que tenía con ustedes. Y aprovecho pues esta intervención para mandar saludos a México. Yo llevo viviendo 3 años en Colombia. Me gusta mucho poder pues tener un pedacito de mi infancia y de México a través de este medio. Los felicito por el programa. Saludos a mi papá David, a mi mamá Maura y saludos hasta México. Hasta luego. El fantasma errante.